Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, todavía acá desde México. Qué gusto saludarlos nuevamente. Ahora vamos a ver un nuevo tema dentro de toda esa gama de tipos de datos que el lenguaje Python concibe. Existen cuatro que los denominan Building Data Types o tipos de datos integrados, ¿no? A saber, son. Veamos, vamos a hacer un nuevo archivo aquí. Vamos a poner un nombre al archivo. Recordemos que para empezar un programa o un script en Python, ocupa un nombre y la extensión py, name, dot, and extension py. Ese es el mecanismo. Ahora nos pide dónde vamos a guardar ese archivo en Documents. Bien. Python Language. Creo que aquí estaría perfecto. Create File. Ahí lo tenemos. Bien. Recordemos primero el hashtag o el símbolo que estamos viendo es para comentar. Ahora vamos a ver lo que son las tuplas, que en lenguaje anglosajón es un tipo de dato built-in data types en Python. A saber, vamos a, algunos de esos ya los hemos publicado en el canal, como son las listas. Bueno, pues ahí están las tuplas, los diccionarios, dictionary, and sets. Esos son los cuatro tipos de datos, de tipos de datos integrados en Python. Ahora lo que nos corresponde es ver tuplas. Veamos pues cómo empezamos. Pero antes quiero mostrarles lo que se puede hacer en listas, lo que ya sabemos. Hay ciertos métodos de listas que nos permiten hacer ciertas acciones para la manipulación de las listas. Recordemos una, una premisa, ¿no? Que, que las listas, los diccionarios y los conjuntos son mutables, mutables, list, dict, and sets. Not mutables, no mutables, las tuples. Entonces con eso nos da una idea de que lo que podemos hacer. Entonces ahí los especialistas en el desarrollo de software, sobre todo en Python, recomiendan usar tuplas cuando los datos no cambian o no van a cambiar porque las tuplas son inmutables. Es una estructura ordenada de datos no mutables. O sea, no podemos modificar un dato de una tupla una vez establecida. Veamos. Si yo tengo, por ejemplo, un canasto de frutos y lo tengo dentro de una lista, por ejemplo, en esa canasta tenemos apples, o sea, manzanas, peras, uvas.
Vemos, aquí tenemos una lista. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que las listas se utilizan los símbolos, symbols, son los siguientes, ¿no? Tenemos los corchetes, los paréntesis, los brackets, square brackets. ¿Se acuerdan que el primero es square brackets para las listas, brackets, paréntesis? Y los diccionarios tenemos los curly braces o las llaves. ¿Y qué creen? Que también los conjuntos utilizan los curly braces, pero vamos a ver después ese tema. Entonces, para darnos una idea, vamos a ponerle aquí list, tuples, dicts, sets. Bien. Bien, ya tenemos nuestro canasto de frutas. Ahora vamos a agregar una fruta más a nuestra canasta. Recordemos que todos estos tipos de datos, recordemos, son iterables. O sea, son objetos. Recordemos que en Python todos son objetos. Una lista es un objeto, una tupla, un diccionario. Por lo tanto, cuando decimos que son iterables, es porque se pueden recorrer o acceder a cada, en este caso a cada fruta, mediante un índice o una posición dentro de ese array, dentro de esa canasta, dentro de esa lista en este particular caso. Por ejemplo, si yo quiero agregar una, una fruta a mi lista, bueno, pues vamos a agregar ahora que hay una guayaba, ¿no? Una guayaba. ¿Sí? Con eso vamos a obtener un resultado. Vamos a guardar nuestro script de Python para posteriormente ejecutar. Dice aquí un error en la terminal. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo desde la terminal. O sea, poniendo Python 3. Observen cuál es el error que tengo. No estoy ubicado dentro de ese folder que dice Python language. Por lo tanto, hay que cambiarnos a ese Documents. Y luego me voy a Python Language. Ya estamos ahí. Nos damos un ls para listar todos los archivos que contiene esa carpeta. Por ahí entre ese mundo de archivos. Déjame maximizar la pantalla para que vean. Seguro debe estar nuestro archivo tuples. ¿Observan? Aquí está, efectivamente. Entonces vamos a decirle Python 3 y the name of the file that we want to run or execute. Esto es Python 3 tuples.py. Let's do. ¿Ya observaron? ¿Qué falta? Seguramente ya lo adivinaron. Print. ¿Qué hay que imprimir? Pues nuestro canasto de frutas. Fruits. ¿Cierto? Porque ahí está nuestro canasto de frutas. Vemos, ya nos presenta la lista. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto con tuplas? Vamos a ver. Ahora voy a crear una tupla. Fruits. Tuplas. Y recordemos, en
primera manera de declarar o hacer una tupla es la siguiente. Inclusive no ocupo los paréntesis, aquí está, simplemente separo los datos. De esta manera reconoce Python que estamos declarando una canasta de una tupla de frutas, una canasta también igual que la anterior, pero separado por comas. Vamos a ver. Si yo ejecuto esto, bien. Recordemos que esto es la variable, ¿eh? No hay que confundirnos, es la variable, una variable que apunta a una estructura integrada de frutas, una canasta, ¿no? En este caso, si yo imprimo, recordemos que con esta palabra reservada type, puedo conocer qué tipo de dato es. Vamos a ver. Limpiamos nuestra screen y corremos nuevamente el programa. Vean, en el primero tenemos la lista y ya en el segundo renglón, en el segundo print, que es este, nos dice que tenemos un objeto, una clase de objeto de tipo tupla. Por lo tanto, podemos imprimirla. Fruits, tuple. Vamos a ver qué nos imprime. Volvemos a ejecutar. Y ahí está, vean, ya tenemos nuestra lista inicial y nuestra tuple. Pero ahora vamos a hacer la operación append con las tuplas para que vean eso que comentamos al principio, que una tupla es inmutable. A tuple is unmutable. Unmutable. So let's see. Fruits. Oh, let's wait a minute. Tuples. Apple guava. Quiero agregar la guayaba a la canasta de frutas, pero con el tipo de dato tuplas. Entonces, vean, ya de entrada el Visual Studio Code pues, nos está marcando de diferente color append. Acá nos lo pone amarillo, vean, y aquí ya blanco. Eso ya nos da un síntoma de lo que va a pasar. Vamos a guardar y volvemos a ejecutar Python 3 tuples. Bueno, déjenme borrar la pantalla para hacer nuevamente que nos sea más explícito. Vean, ahí está nuestra lista, nuestra primera tupla que es fruits tuples. Y enseguida, cuando intento agregar la guayaba a mi canasta de frutas, pero con el tipo de dato tupla, me dice que tuple object has not attribute append. Dice que el objeto de tipo tupla no acepta o no cuenta con el atributo append. O sea, y ya eso me da a entender efectivamente lo que dicen las reglas en cuanto al tipo de dato de tupla, que es inmutable. Y ahí que pues empecemos a entender lo que son las tuplas. Y la premisa que las tuplas, otra premisa que en el fondo la mencioné, la voy a poner aquí, las tuplas se usan para almacenar o guardar datos que no cambiarán y como visto desde la ingeniería de desarrollo de software, esto las hace más rápidas. Lo anterior las hace una estructura, las hace un tipo
de dato integrado más rápido en memoria, ¿no? Entonces, eso estaría genial. Aquí la pregunta es, en tu canasta de frutas, ¿va a cambiar van a cambiar las frutas? ¿Vas a agregar más frutas a tu canasta? En la realidad parece lógico, ¿no? Que en una canasta pues le vas a insertar frutas cotidianamente. Pero si no, altamente recomendable usar las tuplas. Entonces vamos a borrar esta parte. Vean, fruits tuples. Una cosa importante que si la vemos así pareciera que estamos haciendo como una función y esos apples, pears and grapes parecieran parámetros formales, ¿no? Los argumentos. Por lo que una buena práctica sería declararla y al final poner una coma. Eso nos indica que efectivamente estamos queriendo declarar o inicializar una tupla. Si yo imprimo mi tupla, caray, parece que cerré el, el archivo. Voy a abrirlo nuevamente. Ya me está haciendo extraños. Ya volvimos. Acá estamos ahora sí. Y vamos a ejecutar el archivo. Pero vamos a borrar nuevamente la pantalla. Ahí está. Vean, ven, nos está imprimiendo la tupla. Entonces esa buena práctica, si la ve otro desarrollador, otro programador, bueno, decir, lo que está queriendo hacer aquí el colega es que quiere declarar una tupla, inicializarla con esos valores. Si yo quiero acceder particularmente a una fruta, dijimos al principio, son iterables. Esto es, se manejan con un índice. Todas esas, excepto los diccionarios. Allá claro que los diccionarios no se manejan mediante índices. Así es que hay que tener esa precaución. Entonces, vamos a ver que si esto es un índice, que el valor inicial que está más a la izquierda le corresponde al índice 0, el 1 y el 2. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero imprimir el índice 0, simplemente quiero extraer la fruta que está en la canasta, bueno, le indico cuál y ejecuto el programa, el script, y ahí está, me regresa apples. ¿Sí? Si yo lo declaro con paréntesis, va a tener el mismo efecto. Vean. Y recuerden, eso me indica que la coma al final me indica que es una tupla. Puedo ponerla o no, te lo acepta, pero la buena práctica es ponerla. Lo guardamos y volvemos a ejecutar. Ahí está, tuples. Si yo quiero, puedo hacer un slide o sacar una rebanada de esta tupla. ¿Recuerdan? Los 2 puntos, ¿a partir de dónde? ¿Y hasta cuál? Si este es 0, este es 1 y este es 2. Bueno, si yo le pongo 2, observen lo que va a pasar. Aquí, el índice que es de 2 no lo incluye. Por lo que hay que tener eso en cuenta. Y vamos a ver qué nos devuelve. Vean, apples and pears. Peras y manzanas. Y ahí está otra tupla, nuevamente la tupla. Entonces, dijimos, como es un iterable, ya para finalizar este video, vamos a probar
que efectivamente es. Para mi fruta, en, en mi fruta, en fruits, tuples, pues que me imprima la fruta, ¿no? Y ahí lo que va a hacer es que me va a iterar, va a recorrer. Iterar es recorrer mediante un ciclo for, aquí lo tenemos, empezando con el índice menor, que es 0, hasta el final. Vamos a ejecutarlo, lo guardamos, clear screen, and Python 3 tuples.py. Y ahí tenemos. ¿eh? Interesante, enriquecedor. Python realmente es un lenguaje intuitivo. eh, lo que algunos, si habláramos de lenguajes nativos o lenguajes de desarrollo de software que son más clean code, pienso que Python y alguno que otro lenguaje más son clean, son limpios porque se interpretan de una manera exquisita, de una manera entendible, como, vaya, lenguaje natural del ser humano. De ahí que tengamos las buenas prácticas de definir variables con ese principio del clean code, o sea, nombres de variables intuitivas, ¿no? Y bueno, hay otra propiedad, otro método de las tuplas que es count, para decirle que me cuente cuántas veces aparece peers, fruit, tuples, y ponemos un print para que, vamos a ver, fruits, de aquí está escrito, está. Vamos a ver lo que hace este método. Lo volvemos a ejecutar y vean apples, pears, grapes y aparece una sola vez. Vamos a ver si es cierto que esto funciona. Vamos a poner otra vez pears. Sí. Vean, con esto ya descubrimos que una tupla puede tener valores repetidos, al igual que una lista, un conjunto, ¿no? Vamos a ver. Dos veces. Bueno, pues con esto damos por finalizado esta lectura o esta lección, mejor dicho, esta lección de tuplas, que nos da una aproximación general de lo que es este tipo de dato integrado al lenguaje Python. Bien, cualquier duda o comentario, por favor, escríbanos ahí en los comentarios del canal, suscríbanse, ya que esto nos va a dar la pauta para seguir incrementando la comunidad. Si tú estás interesado en colaborar y compartir un tema, sería genial poder crecerlo. Ponte en comunicación con nosotros y con gusto nos ponemos de acuerdo.